Fondo Monetario Internacional o FMI, el Banco Mundial, la Organización del Tratado del Atlántico, el Pacto de Varsovia y la Organización de Estados Americanos. Conflicto de Israel contra Palestina. Desde épocas ancestrales, Palestina ha sido sede de escenarios de campesinos, labradores, gente que ama el campo, pero también ha sido una zona de conflicto. Palestina es una tierra que se encuentra al oriente del mar Mediterráneo y en su tiempo estaba habitado por tribus diversas, como los cananeos y filisteos. El tema Israel-Palestina es tan delicado que los árabes se asustaron cuando la Organización de las Naciones Unidas dividió la tierra o estado de Palestina en dos partes. Una parte en los judíos y la otra en los palestinos árabes. Sus principales aliados fueron Inglaterra y Estados Unidos. Esto provocó el conflicto conocido como Árabe. En 1948, los estados árabes, Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto le declararon la guerra a la naciente nación judía, misma que tuvo una duración de aproximadamente 18 meses. En 1967, la Guerra de los 6 días, la primera intifada, fue una concentración bélica de los estados árabes de Jordania, Egipto, Irak, Siria y Israel. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico entre Corea del Sur y Corea del Norte, ocurrido en el marco de la Guerra Fría entre los años 1950 y 1953. Debido a diferencias políticas, ambas partes eran apoyadas por distintas potencias mundiales, por lo cual se formaron dos grandes bandos. Corea del Sur, apoyada por las fuerzas militares de Estados Unidos, y Corea del Norte, apoyada por las fuerzas militares de la Unión Soviética y la República Popular China. Antes de que estallara la Guerra de Corea, luego de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos habían acordado dividir a Corea en dos partes. Corea del Sur quedaría en manos de Estados Unidos, mientras que Corea del Norte en manos de la Unión Soviética. Luego de esta decisión, se llevaron a cabo algunos diálogos diplomáticos con el objetivo de reunificar a Corea. Sin embargo, el 25 de junio de 1950, Corea del Norte decidió atacar a Corea del Sur. Ante esta invasión, los Estados Unidos acudió a defender a Corea del Sur y en tan solo 2 meses logró detener la invasión de Corea del Norte. No obstante, ante esta iniciativa, la República Popular China tomó partido por Corea del Norte y entró en conflicto armada contra Estados Unidos y el sur de la península. Para 1953, a través de un acuerdo que restauró la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, la guerra llegó a su fin. Hoy en día, luego de la intervención de la ONU, ambas partes están separadas por una frontera de 4 kilómetros de ancho y siguen teniendo una fuerte rivalidad entre sí. Principales conflictos bélicos de la Guerra Fría. Revolución Cubana. La Revolución Cubana se inició el 26 de julio de 1953. Esta fue una insurrección armada ocurrida entre 1953 y 1959, llevada a cabo por el movimiento al mando de Fidel Castro contra el gobierno cubano de Fulgencio Batista. Su gobierno se caracterizó por la corrupción y la alianza con miembros de la mafia italo-estadounidense. Primera acción de la revolución: atacaron el cuartel Moncada, ubicado en la ciudad de Santiago de Cuba. Entre ellos se encontraron los hermanos Fidel y Raúl Castro, que recibieron una condena de 10 años de prisión por participar en el alzamiento. En 1955, Batista sancionó una ley de amnistía que dejó en libertad a los hermanos Castro. Inmediatamente, Fidel Castro fundó el movimiento popular llamado 26 de julio, cuyo objetivo era derrocar a Batista. En 1955, los hermanos Castro se radicaron en México, donde comenzaron a organizar un grupo de guerrilleros para invadir Cuba. Allí conocieron al médico
y militantes prisioneros, el resto se dispersó y se reencontró en la Sierra Maestra. Poco a poco los insurgentes lograron engrosar sus fuerzas con campesinos de las áreas rurales circundantes y comenzaron a lograr pequeñas victorias. Pero, cuando lograron ocupar la ciudad de Santa Clara y apropiarse de un tren que llevaba municiones de las tropas del régimen, Batista, abrumado por esas derrotas, huyó a República Dominicana. Ante 1959, los insurgentes entraron en las ciudades de Santiago de Cuba y La Habana. La revolución había triunfado. Dio inicio la Guerra de Vietnam, en la que además participaron países como China del lado de Vietnam del Norte y Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas del lado de Vietnam del Sur. Dejó cerca de 5,7 millones de víctimas. Además, supuso un importante daño medioambiental en Vietnam y los países en la zona, especialmente Camboya, que además se vio afectada por la intervención militar de los Estados Unidos y tardó casi 2 décadas en iniciar su reconstrucción. Uno de los principales conflictos de la Guerra Fría fue la Guerra de Vietnam, conflicto que enfrentó a las dos partes en las que se dividía el estado de Vietnam, es decir, norte y sur, entre 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia junto a otros países de la zona como Laos y Camboya. Sin embargo, desde el principio quedó claro que en la nueva república convivían dos modelos, el capitalista y el comunista. Las diferencias eran de tal calibre que ni siquiera los acuerdos posteriores a la retirada de Francia de dicha zona lograron conseguir la estabilidad de los vietnamitas. A inicios de 1964, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, dio su visto bueno para que Vietnam del Norte fuese bombardeado por las tropas norteamericanas. Este hecho marcó el inicio de la Guerra de Vietnam, aunque las hostilidades ya habían comenzado mucho antes. Invasión a Afganistán. Afganistán fue un país no alineado durante la Guerra Fría, es decir, no apoyó a ningún bando. Su primer ministro Lao Khan, miembro de la familia real, aprovechó la competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que construían carreteras y hospitales en el país y concedían becas a estudiantes afganos para estudiar en su territorio, con el objetivo de añadir a Afganistán a su esfera de influencia. Con la Constitución de 1964, Afganistán se transformó en una monarquía constitucional que excluía a los miembros de la familia real de la esfera política. Este último hecho provocó que Lao Khan fuera expulsado de la política y posteriormente perpetrara un golpe de Estado en 1973, cuando el país estaba atravesando una durísima sequía que causó alrededor de 100.000 muertos. Lao Khan era de izquierdas, pero mantuvo una política centrista. En 1978 hubo una revolución violenta por parte de grupos de la izquierda radical afgana, que consideraban que Lao Khan estaba volviendo a antiguas políticas monárquicas y más conservadoras. Esta revolución de Saur provocó que Nur Muhammad Taraki, del partido prosoviético KALK, pasara a ser el presidente. Se implementaron derechos iguales entre sexos y las tierras fueron redistribuidas. Unos meses antes de entrar en Afganistán, el Politburo soviético había descartado la medida. La única manera de garantizar que la revolución afgana no fracase es enviando tropas, pero no podemos hacerlo. El riesgo es demasiado alto, había afirmado Yuri Andropov, jefe del KGB y futuro líder soviético, en marzo de 1979. Aún así, el miedo a perder la influencia en Afganistán provocó que la Unión Soviética invadiera Afganistán. En marzo de 1979, un grupo de la resistencia declaró la yihad contra el régimen laico afgano y los soviéticos. Además, se produjeron fuertes disputas entre los líderes del partido KALK y Taraki murió de una grave enfermedad. Desde 1978, la presencia soviética en Afganistán había ido incrementando. Amin había pedido hasta 19 veces a Brezhnev que enviara tropas soviéticas a Afganistán antes de que en 1979 las tropas soviéticas entraran en Kabul. Con todo, Amin fue asesinado o, según algunas fuentes, se suicidó un día después de la invasión soviética. La invasión soviética provocó que las revueltas locales y espontáneas se transformaran en una resistencia más estructurada para hacer la yihad contra los invasores infieles. De acuerdo con algunos autores, lo cierto es que Estados Unidos potenció la intervención de la Unión Soviética en Afganistán, queriendo que ésta viviera su propio Vietnam. En conclusión,
Los conflictos bélicos se dieron como resultado por parte de la URSS y Estados Unidos utilizando países terceros como sustitutos para atacarse indirectamente, así tratando de imponer su ideología por todo el mundo apoyando a estos países.